En este vídeo vamos a hablar de cuándo dos vectores son iguales. La verdad es que es una cosa que es trivial. Si yo tengo un vector u que tiene coordenadas u1 y u2 y tengo un vector v que tiene coordenadas v1 y v2, pues los dos vectores van a ser iguales pues cuando sean iguales coordenada a coordenada. En realidad serán iguales cuando me marquen la misma dirección y el mismo sentido, y además el mismo desplazamiento en el sentido horizontal y hagan el mismo desplazamiento en el sentido vertical. Entonces u1 tiene que ser igual a v1 y u2 tiene que ser igual a v2. Pero hay veces que no interesa tanto que los dos vectores sean iguales como que los dos vectores marquen la misma dirección. Por ejemplo, yo puedo tener un vector u que marque esta dirección y puedo tener un vector v que, sin ser igual, marque la misma dirección. Los dos van en la misma dirección, son como cuando miráis al cielo y veis dos aviones que van en la misma dirección, van paralelos, ¿no? Pues van en la misma dirección. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Pues veréis, una forma de entenderlo, ahora que tenemos fresca la trigonometría, sería que los dos marcan el mismo ángulo respecto del eje X, respecto de la horizontal. Entonces, ¿cómo medimos ese ángulo? Pues veréis, puesto que cada vector tiene dos componentes, una en el sentido horizontal y otra en el sentido vertical, u1 y u2, pues nosotros podemos averiguar la tangente de ese ángulo. Entonces, la tangente de ese ángulo tendría que ser cateto opuesto u2 partido de cateto adyacente u1. Y en este otro vector tiene también sus componentes v2, que sería la componente vertical, y v1, que sería la componente horizontal. Entonces, para que marquen la misma dirección, este ángulo tiene que ser el mismo. Entonces, su tangente tiene que ser la misma. Entonces, cuando yo haga cateto opuesto partido de cateto adyacente, v2, esa componente vertical, partido de v1, la componente horizontal, me tiene que quedar lo mismo. Entonces, cuando ocurre esto, los vectores u y v tienen la misma dirección. Otra forma de decir esto sería decir que u es paralelo a v. ¿De acuerdo? Porque los dos van en paralelo. Uno tendrá un tamaño, otro tendrá otro tamaño, pero son paralelos. Precisamente ahora que hablo de los tamaños, hay veces que uno puede decir, bueno, pues es que v es una cierta cantidad de veces lambda, esto es un número, utilizamos la letra griega lambda, que es como ahí, lo vuelvo a escribir, lambda, que es como nuestra L mayor, pero es la L griega, por el vector u. Entonces, si recordáis las propiedades de la multiplicación de escalares, el vector v tendrá sus dos componentes, v1 y v2. Al multiplicar un número lambda por el vector u, que tiene dos componentes, u1 y u2, un número por el vector multiplica cada una de las componentes, entonces será lambda por u1 y lambda por u2. Como acabamos de decir antes que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente, pues obligatoriamente la primera componente tiene que ser igual a la primera componente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que v1 tiene que ser lambda por u1. ¿Y qué va a pasar? La segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. Pues v2 tiene que ser lambda por u2. Fijaros aquí una cosa. Como lambda la tenéis en las dos ecuaciones, la podemos despejar. Entonces, si la despejamos en la ecuación de arriba, ¿qué tendremos? Pues el u1 está multiplicando, pasa al lado contrario dividiendo. Sería v1 partido de 1. Si lambda la despejamos en la segunda ecuación, tendremos el u2 está multiplicando a lambda, pasa al lado contrario dividiendo. v2 partido de u2. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Si lambda vale esto y a la vez lambda vale esto otro, estas dos cosas entre sí tienen que ser iguales. Entonces tendríamos v1 partido de 1 igual a v2 partido de 2. Fijaros una cosa, es exactamente lo mismo que nos ha quedado antes, escrito de otra manera, pero es lo mismo, porque si yo ahora multiplicara esto en cruz,
volvería a sacar exactamente lo mismo. Si yo este U2 lo pasara multiplicando aquí arriba a V1 y el U1 lo pasara multiplicando al V2, y ahora al revés, este V1 lo pasara dividiendo al lado contrario y este U1 lo pasara dividiendo al lado contrario, fijaros que volveríamos a sacar la ecuación de arriba. Esto, que es la ecuación de arriba, es equivalente a esto otro por este paso intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, da lo mismo decir que dos vectores tienen la misma dirección a decir que dos vectores son paralelos a decir que dos vectores son proporcionales. Proporcional lo que significa es que uno es una cierta cantidad de veces el otro. Marcan la misma dirección, pero una cantidad de veces. Uno es un poco más grande que el otro. Bueno, vamos a ver si hemos entendido bien estos conceptos que acabamos de ver haciendo este ejercicio que os propongo. Tenemos el apartado A, esos dos vectores, el vector U3 menos 1 y el vector V menos 3, 1. Si queremos ver si siguen la misma dirección, podemos hacerlo de dos formas. Una primera forma sería ver si tienen la misma inclinación, si tienen el mismo ángulo con respecto al eje X. Para eso tendríamos que ver la pendiente. Entonces, si recordáis, la pendiente sería la tangente del ángulo. Tendríamos, por tanto, que dividir el cateto opuesto partido del cateto adyacente. El V2 partido del V1, el U2 partido del U1. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer vector, en el vector U, su tangente, la pendiente, la tangente del ángulo que forma con el eje X sería menos 1 partido de 3. Y en el vector V sería 1 partido de menos 3. Como las dos divisiones quedan lo mismo, menos un tercio, pues entonces tienen la misma pendiente y por tanto sí siguen la misma dirección. ¿Vale? A lo mejor no tienen el mismo tamaño, en este caso sí, pero de esta forma, si tienen el mismo ángulo, tienen la misma tangente, tendrán el mismo ángulo y por tanto siguen la misma dirección, son vectores paralelos. ¿De acuerdo? La segunda forma sería ver aún más. No solo ver si son paralelos o no, sino si son proporcionales y en qué medida son proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si son proporcionales se trataría de coger uno de ellos y ver si es una cierta cantidad de veces el otro. Entonces, para eso cogemos uno de ellos, por ejemplo, el vector v, y nos planteamos si es una cantidad de veces lambda o k. En el ordenador me es más fácil escribir k, pues voy a utilizar k, yo creo que para vosotros también será más cómodo, una cierta cantidad de veces k el otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso, si lo escribimos en forma de ecuación, sería que el vector v sea k veces el vector u. Como la igualdad entre vectores tiene que producirse coordenada a coordenada, pues si yo traduzco eso a coordenadas, entonces el vector menos 3, 1, que sería el vector v, sería k veces el vector u, que sería el vector 3 menos 1. Entonces, eso va a dar lugar a dos ecuaciones, una en la primera coordenada y otra en la segunda coordenada. Entonces, si os dais cuenta, si k vale menos 1, se van a cumplir las dos a la vez. 3 por menos 1 va a ser menos 3. Y por otro lado, si yo multiplico menos 1 por el valor de k, me va a quedar 1. Se darían a la vez las dos ecuaciones. Entonces sí existe un valor de k que cumple esta ecuación y por tanto sí son proporcionales. Fijaros además que curiosamente si me ha quedado menos 1, 1 significa que va a tener el mismo tamaño. ¿De acuerdo? El módulo no cambia, sigue teniendo el mismo tamaño. Y el menos, en este caso lo que significa el menos es que lo que hemos cambiado, aunque la dirección es la misma, el sentido es el contrario, el vector está mirando en sentido contrario. ¿De acuerdo? Lo vemos en GeoGebra. Vamos a comprobar que en este apartado A los vectores sí son proporcionales como de verdad nos han salido las cuentas. Como son vectores libres, no están atados a ningún punto A ni a ningún punto B, solamente tenemos el movimiento relativo, pues para representarlo lo único que necesitamos es saber el movimiento relativo. El vector U tenemos desde el comienzo tres movimientos tres unidades hacia la derecha y luego una hacia abajo. Luego este será el vector U, el 3 menos 1. Y sin embargo el vector V es el vector menos 3, 1. Si me pongo otro punto cualquiera, ese vector es el punto 3 unidades hacia la izquierda, menos 3, y una unidad hacia arriba.
como veis, los vectores son paralelos, ¿de acuerdo? Además, tienen el mismo tamaño, el mismo módulo. Sin embargo, el sentido es el contrario. Aquí la flecha apunta hacia abajo, en este sentido, y aquí la flecha apunta hacia arriba, ¿de acuerdo? Si calculáramos el módulo de los dos, pues sería el mismo, raíz cuadrada de 10. Y sin embargo, pues ya os digo, aunque marcan la misma dirección, la raya, la trayectoria que llevan los dos es la misma. Sin embargo, uno apunta en un sentido y el otro en el sentido contrario. Vamos a ver el otro apartado de este ejercicio para ahondar en la idea, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos allá, el otro apartado, los vectores serán el 2 menos 4 y el 1, 2. Y aunque en principio podría parecer que el vector u es el doble que el vector v, fijaros que no son exactamente iguales, porque yo tendría que multiplicar 1 por 2. Para que me quedara 2 tendría que multiplicarlo por 2. Entonces no van a ser exactamente proporcionales, porque sin embargo en la segunda coordenada yo tendría que multiplicar por 2, tendría que multiplicarlo por menos 2. Entonces no hay un único número que a la vez me quede el mismo valor en las dos coordenadas. Son números distintos, ¿de acuerdo? Entonces no es igual. Pero veámoslo primero de la primera forma. Si lo hago pensando en la tangente del primer vector sería u2 partido de 1, pues menos 4 partido de 2. Me quedaría menos 2. Y eso es diferente de si lo hago en el otro vector, 2 partido de 1. Segunda coordenada, cateto opuesto, partido adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, tienen diferente inclinación. Y lo que os decía antes, no existe ningún valor k que a la vez verifique esto en las dos coordenadas. ¿Por qué? Pues porque en la primera coordenada implicaría que k tiene que ser 2 para que 2 por 1 me quede 2, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Necesitaría que k valiera 2 para que se verificara la igualdad en la primera coordenada y sin embargo, para que se diera la ecuación en la segunda coordenada tendría que cumplirse que k por 2 tendría que ser menos 4, entonces k sería menos 2. Entonces no existe un único valor de k que a la vez cumple las dos coordenadas, cumple la igualdad en las dos coordenadas. Entonces no van a ser proporcionales. Por tanto, ni tienen la misma inclinación respecto al eje X, no son por tanto paralelos, no marcan la misma dirección y tampoco son proporcionales. ¿De acuerdo? Lo hagamos como lo hagamos, pues en este caso la respuesta es que no. En el apartado A la respuesta era que sí y en el apartado B la respuesta era que no. Vamos a ver ahora el apartado B a ver si de verdad gráficamente se cumple lo que hemos visto. El vector u es el vector 2 menos 4. Eso significa que desde cualquier punto yo me muevo 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. 3 y 4. ¿De acuerdo? Ese sería el vector u, el 2 menos 4. 2 unidades a la derecha, 4 unidades hacia abajo. Y el vector v, el 1, 2, sería una unidad hacia arriba, si me pongo en otro punto cualquiera, por ejemplo este, una unidad hacia la derecha, perdón, y 2 unidades hacia arriba. Como veis, no son vectores paralelos, no marcan la misma dirección. Entonces se puede ver si tienen la misma pendiente, se puede ver si son proporcionales y se puede ver gráficamente. Las tres cosas en realidad son la misma vistas de forma distinta. Como veis aquí la pendiente, la inclinación es negativa, por eso la tangente me queda negativa en este vector u. Sin embargo aquí la tangente del vector v me queda positiva porque tiene una pendiente positiva. Y bueno, ahora que ya tenéis más claras las ideas, podéis hacer otros apartados que son similares de este ejercicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podéis intentar hacer el apartado C, el D, el E y el F. Si os dais cuenta, en ese apartado C claramente van a ser proporcionales. El vector v es ciertamente menos 2 veces el vector u. Es el doble de grande y es la misma dirección, pero sentido contrario. Y en el vector u y v es la mitad que el vector u. Entonces, el tamaño es la mitad, su módulo es la mitad y su dirección es la misma. El sentido también es el mismo. Aquí en el apartado E y el F parece, si no tenéis cuidado cuando calculéis la tangente o cuando vayáis a calcular K, que van a ser proporcionales o que van a marcar la misma dirección. Pero si hacéis bien las cuentas veréis que no. Si lo representáis gráficamente también veréis que no. Bueno, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contar conmigo. Venga, un saludo.